Saludos, me llamo Ana Lucía García, soy estudiante de literatura. Hoy les vengo a hablar sobre Charles Dickens y de una novela emblemática, Oliver Twist. Para hablar de Charles Dickens nos tendríamos que ubicar dentro de un contexto y de un espacio de una revolución industrial que ya está en declive, donde la sanidad, la salubridad en un ambiente era lo que menos se veía. Había humo, había lodo en las calles, había mujeres teniendo hijos en callejones en Londres. Este elemento es muy importante porque es un elemento que Dickens incluye en muchas de sus obras, especialmente en la obra de Oliver Twist. Es un elemento autobiográfico. A la edad de 10 años, él tiene que salir de su casa a buscar trabajo a una fábrica de zapatos, fabricando betún. Aquí es donde Dickens empieza a relacionar con gente de la clase social baja, con personas que no tenían suficientes recursos. Esos son los personajes que más adelante van a inspirar a Charles Dickens a escribir. Uno de los elementos más autobiográficos que se ven reflejados en la obra de Oliver Twist es el hecho de que es un niño que nace huérfano y es obligado a servir como aprendiz en una funeraria. Lo mismo que le pasó a nuestro autor. A la edad de 10 años él tuvo que salir a buscar trabajo. La obra en sí de Oliver Twist trata de un niño que nace huérfano, entre comillas, y tiene que pasar por las esferas más caóticas y más tristes que puede pasar un niño durante el siglo XIX. Venimos de un romanticismo donde todo es flores, color de azúcar, todo es poesía, y viene Charles Dickens y nos plasma un niño pobre, un niño que no tiene comida, un niño donde satanizan por pedir más comida. Creo que ese es uno de los episodios más emblemáticos de la novela, cuando Oliver pide más. Pasa por distintos orfanatorios, pasa por distintas familias, y para en un momento llegar a Londres y encontrarse con una banda de ladrones que lo reclutan para ser ladrones, donde finalmente se desmaya y es adoptado, digamos, por un señor adinerado. Ese señor inmediatamente reconoce al pequeño y sabe de quién es hijo. Pero resulta que la mamá de él muere dando a luz. Al final, Charles Dickens nos ofrece un realismo crudo. Él trata de hiperrealizar su realidad, la realidad que él vivió en la obra de Oliver Twist. Viene y se pone en los zapatos de este niño. Lo interesante de Oliver Twist en general es el hecho de cómo fue publicada. La novela fue entregada en periódicos. Si no me equivoco, fue en el Bentley's Miscellany, donde él trabajaba como editor. Oliver Twist fue publicada bajo un seudónimo, por el seudónimo de Boz. Publicaba un capítulo mensual. Los capítulos son algo extensos. Entonces, una vez publicado el capítulo, nuestro autor salía a las calles y preguntaba a las personas qué opinaban de la entrega. Muchas personas les decían que les daba pesar, Oliver, que le gustaba que el niño fuera de esta manera. Entonces él tomaba en consideración esto. He decidido hablar de esto porque es algo que va muy de la mano con la investigación que estoy haciendo, la recepción que tiene la obra. Y para hacer una obra crítica, para hacer una obra que denuncia a la injusticia de la época, se puede ver que gustó. Se tardó 2 años en publicarla de esta manera, entre 1837 y 1839, si no me equivoco. Al final, Charles Dickens, y esto es algo muy distinto, digamos, de un realismo social, de un naturalismo crítico, y es que al final Oliver Twist tiene un final feliz. Sabemos que el realismo se caracteriza por exponer la crudeza de la sociedad, por denunciar las injusticias, por ser obras meramente críticas. Muchas de las novelas se dedican a esto. Sin embargo, al final, nuestro personaje principal, un niño de 10 años que ha pasado por tantas desgracias, digamos, entre comillas, tiene un final feliz. Resulta que él era hijo de un señor muy adinerado y hereda una fortuna. Otra de las cosas muy divertidas de la obra, o muy características, podríamos decir, de Charles Dickens, es el hecho de que él es un escritor picaresco. Su estilo es muy jocoso, es muy divertido. Entonces, a pesar de que uno, a medida va leyendo la novela y se va sintiendo con un nudo en la garganta, un nudo en el corazón, sin entender qué es lo que le está... sin tener certeza de qué es lo que le va a pasar a este niño, un niño de 10 años que es puro en su inocencia,
está sufriendo tanta desgracia. Sin embargo, hay muchas cosas que son muy divertidas. Uno no puede evitar reírse mientras lee la obra. El lenguaje es otro elemento que es como una firma que tiene Charles Dickens, pues él trató de plasmar este acento británico en sus obras. Si uno lee la obra en inglés, uno incluso puede imaginarse leyendo la obra en un acento británico, digamos, de la época, del siglo XIX, un poco más fuerte, un poco más marcado. En general, la obra es esto, es una crítica social. Sin embargo, no quita el elemento jocoso. Es una obra grotesca por los escenarios que ofrece, pero es una obra muy divertida de leer, una obra que uno puede entrar al alma del autor a través de ella, una obra donde uno puede llegar a entender, llegar a ubicarse dentro de un contexto histórico-social no muy distinto al que estamos viviendo hoy en día. Ya regresamos. Estamos desde la librería universitaria José Trinidad Reyes, hablando un poco sobre la obra de Charles Dickens y un poco de los aspectos de su vida. Les mencionaba anteriormente que la obra de Charles Dickens es muy crítica. Uno de los elementos donde esto se puede ver reflejado es en el momento en el que él describe una mujer. En la obra hay una de las jóvenes que forman parte de la banda de ladrones llamada Nancy. Esta es la primera vez que vemos una mujer tan humanizada. Desde los clásicos, la mujer siempre ha sido idealizada, siempre ha tratado de ser una mujer perfecta, digamos, ha tratado de ser una mujer hermosa. Sin embargo, Nancy es curioso el paralelismo que Charles Dickens nos ofrece, porque Nancy refleja lo vil de la sociedad, pero al mismo tiempo representa todo lo que está bien. Ella era prostituta, era novia de uno de los ladrones, ella era una ladrona. Sin embargo, el destino de Oliver Twist y la manera en la que ella logra que la trama tome un giro es por ella, es gracias a ella, es porque ella intercede, porque ella no se sentía a gusto con el momento que ella estaba viviendo, con el espacio en el que estaba pasando. Entonces es este reflejo. Incluso la describe, Charles Dickens no se dedica a describirla como hermosa, se dedica a escribirla como una mujer normal, un humano, la humaniza totalmente. Otro elemento que hay que destacar mucho de la obra de manera histórica es el hecho de que Oliver Twist es la primera novela que tiene un niño como protagonista. Otra de las cosas importantes de la obra de Oliver Twist es que es el hecho de que se entra dentro de la categoría de una novela de Newgate. Las novelas de Newgate son aquellas novelas que se creía que trataban de exaltar el bajo mundo de la sociedad, digamos ladrones, prostitutas, mafiosos, no sé, y los plasmaba como héroes. Sin embargo, mucha gente ha puesto esto en tela de juicio, porque a la hora de la hora, nuestro protagonista, un niño de 10 años, no termina siendo un ladrón, él en ningún momento roba nada. Sin embargo, sí es utilizado para robar. Para entender un poco más la novela, tendríamos que ubicarnos dentro de este contexto, tendríamos que leer un poco sobre la biografía del autor. Él era muy, muy preciso en las obras que él escribía, y esto se puede ver reflejado en cómo él escribe Oliver Twist. Él se nota que en el momento en el que él quiere escribir, él trata de comunicar algo. Esto es una de las características del realismo social, donde el narrador intercede en la narración y trata de influir o de ofrecer su perspectiva, su punto de vista al autor. En un momento de la obra dice que los títulos usualmente van como capítulo número 15, donde el pequeño Oliver sufre una de sus peores desgracias. Entonces aquí el autor, el narrador, ya ubica al lector dentro de un camino, el camino que debe seguir. Tal vez en ese capítulo lo que le pasa a Oliver no es una desgracia, sin embargo, por lo que el narrador dijo, nosotros ya lo ubicamos dentro de una desgracia. Cuando uno termina de leer la obra, a uno le queda el saborcito ese
un nudo en el estómago porque ha terminado de leer una obra tan bonita, digamos, una obra que uno lo hace sufrir, que lo hace tener un nudo en el estómago, que lo hace tener un nudo en la garganta, pero que uno ha disfrutado de leerla, ha tenido, digamos, un buen momento con el libro, con la narración. El hecho de que Dickens describiera tanto los espacios, describiera tanto los personajes, describiera tanto a las personas, el ambiente físico. Dickens dedica páginas enteras a la descripción. Esto todos son recursos que él utiliza para que el lector se atrape en la obra, se atrape y se quede ahí y no quiera terminar de leer este libro. Vale la pena también destacar algunos elementos de Dickens, el hecho de que sus obras sean tan perfectas, tan, digamos, puntuales, tiene que ver mucho con su manera de ser. Muchas personas creen, o incluso se dice que su esposa dijo que él era trastornado obsesivo-compulsivo. Dicen que usualmente pasaba arreglando los muebles o pasaba dibujando o escribiendo y solo lo podía hacer en dirección al norte porque según él así se oxigenaba más su cerebro. Entonces esto va muy de la mano cuando uno lee la obra, porque uno se fija en lo perfecto que él es a la hora de escribir, en lo fácil que es leerlo, además, porque venimos de un romanticismo y pasamos al realismo, y el romanticismo es complicado, el romanticismo es poesía, el romanticismo es bello, es hermoso, y es algo complicado, digamos. La poesía tiende a ser complicada, no digamos la poesía romántica. Y venimos a un realismo, donde destruye la poesía y se enfoca en una narrativa. Y esta narrativa es sencilla, no es nada difícil, no es nada difícil de comprender, es fácil de llevar de la mano. Entonces es una obra amena al público, es una obra que realmente recomiendo a todo el mundo leer, es una obra de muy fácil acceso, lo pueden encontrar en librerías, en las bibliotecas, incluso está la versión PDF. Es una obra que realmente cuando ustedes leen, ustedes se pueden ubicar dentro de ella, porque la historia es cíclica y son momentos que tal vez no estamos en Londres del siglo XIX, pero estamos en un Honduras en el siglo XXI y podemos ver todos los elementos que tenemos en común, tanto en la obra como en el contexto histórico, tanto en el autor como en los autores actuales. Entonces les recomiendo leer la obra. Si no la leen se estarían perdiendo de un clásico de la literatura inglesa, de la literatura realista, de la literatura victoriana. Realmente vale la pena, se las recomiendo.